Bienvenidos una vez más a su canal favorito, ese rinconcito donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las novelas turcas. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. CU Superíndice 3 Mo es tu N hoy. Espero que es tu copyright N listos para un viaje lleno de pasión Superíndice 3N, drama y por supuesto, esos celos que nos hacen suspirar. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que a muchas de ustedes les encanta, los celos turcos. Esos celos que a veces son un poco intensos, un poco posesivos, pero que también copyright N nos demuestran to aman nuestros galanes turcos. Vamos a explorar esos personajes que con su mirada oscura y su carácter protector, nos roban el aliento. Prepur rense para un maratu superíndice 3N de suspiros y kizu, alguna que otra risa. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido sobre novelas turcas todas las semanas, asu que siempre tendrú algo nuevo que ver y disfrutar. Ahora vamos a lo que vinimos. En las novelas turcas, los celos no son simplemente una emoción superíndice 3N, son casi un personaje en sí mismos. A menudo son el catalizador que desata conflictos, revela sentimientos ocultos y, en última instancia, fortalece el amor entre los protagonistas. Y seamos sinceros, a veces disfrutamos un poquito viendo CU Superíndice 3 Mo nuestros galanes se ponen verdes de envidia. Q Copyright N no ha gritado celos. Celos, frente a la televisión Superíndice 3N. Empecemos hablando de Kerem Bürsin en Senu con diéresis al cap. Su personaje, Serkan Bolat, es el epítome del hombre de negocios frío y calculador. Pero cuando se enamora de Eda, vemos una faceta completamente diferente. Los celos de Serkan son sutiles al principio, pero a medida que avanza la serie, se vuelven evidentes. Lo vemos fruncir el ceño más menos o cuando Eda interactúa con otros hombres, y aunque intenta mantener la compostura, su lenguaje corporal lo delata. Lo que hace que los celos de Serkan sean tan atractivos es que provienen de un lugar de vulnerabilidad. Con diéresis por 1000 él sabe que Eda es una mujer independiente y fuerte, y tiene miedo de perderla. Es esta combinación superíndice 3N de fuerza y fragilidad lo que lo convierte en un personaje tan cautivador. Profundicemos un poco en este Anu Lysis. Recordemos las primeras interacciones de Serkan y Eda. Su relación superíndice 3N comienza bajo una premisa falsa, un acuerdo comercial que pronto se transforma en algo mucho profundo. Serkan, acostumbrado a tener el control de cada aspecto de su vida, se encuentra desarmado ante la espontaneidad y el espíritu libre de Eda. Esta copyright perdida de control se manifiesta en sus celos. No es solo que no quiera que Eda es tu copyright con otro hombre, sino que le aterra la idea de no poder predecir sus acciones, de no tener influencia sobre sus decisiones. Podemos observar este patrón superíndice 3N en escenas específicas, como cuando Eda trabaja con otros arquitectos o cuando aparece alguien de su pasado. La mirada de Serkan se vuelve intensa, sus preguntas insistentes, y aunque intenta disimularlo, la tensión superíndice 3N en su cuerpo es evidente. Incluso su sarcasmo característico de su personalidad se vuelve afilado, revelando la inseguridad que intenta ocultar. Pero Serkan no es el único que experimenta estos sentimientos en Senu con diéresis al cap. También copyright N podemos ver celos en otros personajes, aunque no siempre se manifiesten de la misma manera. Pensemos en Selin, la exnovia de Serkan, que no puede aceptar que haya sido reemplazada por Eda. Sus celos son evidentes y manipuladores, utilizando su posición superíndice 3N en la empresa y su conocimiento de Serkan para intentar separarlos. Sus estrategias son directas y a menudo crueles, buscando debilitar la confianza entre Serkan y Eda. Esta contraposición superíndice 3N entre los celos sutiles de Serkan y los celos abiertos de Selin nos ofrece una visión superíndice 3N compleja de esta emoción superíndice 3N en la serie. Otro personaje que no podemos dejar de mencionar es Demir Erendil, interpretado por Murat Yıldırım en Así. Demir es un hombre orgulloso y reservado, y cuando regresa a su ciudad natal y se enamora de Así, una mujer igualmente fuerte e independiente, los celos comienzan a aflorar. Demir tiene una fuerte sensación superíndice 3N de posesión superíndice 3N hacia Así, y no puede soportar la idea de que ella pueda estar con otro hombre.
Sus celos a menudo lo llevan a actuar de manera impulsiva y a tomar decisiones que complican a UNMU, ese su relación superíndice 3N con así. Sin embargo, también copyright N vemos que sus celos provienen de un profundo amor y un miedo a perderla. En el fondo, Demir solo quiere proteger a Así y asegurarse de que ella es tu copyright segura y feliz. La historia de Así se desarrolla en un contexto rural, donde las tradiciones y el honor juegan un papel fundamental. Los celos de Demir N intrínsecamente ligados a este entorno. Para Demir, Así no es solo la mujer que ama, sino también copyright N una representante de su linaje y de la tierra que tanto valora. Su miedo a perderla no se limita al plano romántico, sino que también copyright N se extiende a la posibilidad de que su reputación superíndice 3N y su posición superíndice 3N social se vean comprometidas. Recordemos la tensión superíndice 3N constante entre Demir y los pretendientes de Así. No se trata solo de rivalidad amorosa, sino de una lucha por el poder y el control en una sociedad donde el hombre debe proteger a la mujer y mantener el honor familiar. Sus reacciones a menudo son exageradas y pueden parecer irracionales, pero son el resultado de una profunda arraigo a las tradiciones y a una visión superíndice 3N patriarcal del mundo. Además es la propia historia familiar de Demir, marcada por la traición superíndice 3N y el abandono, alimenta sus inseguridades y lo hace a UNMU, ese propenso a los celos. El miedo a repetir el pasado lo atormenta constantemente y lo lleva a sobreproteger a Así, incluso cuando ella no necesita su protección superíndice 3N. Esta combinación superíndice 3N de orgullo, tradición superíndice 3N y trauma personal convierte a Demir en un personaje complejo y a sus celos en un elemento central de la trama de Así. Ahora hablemos de un clásico, Mehmet Emir Atan, interpretado por Atea y Grados NC o Hayat Benim. Mehmet Emir es un hombre poderoso y adinerado que se debate entre el amor y el deber. Cuando descubre que Bahar es su hija Violu superíndice 3 Hika, su vida da un giro de 180 grados. Y cuando se enamora de ella, los celos se convierten en una fuerza poderosa en su vida. Mehmet Emir es un hombre que estuvo acostumbrado a tener el control, y la idea de que Bahar pueda estar con otro hombre lo vuelve loco. Sus celos a menudo lo llevan a tomar decisiones extremas, pero también copyright N vemos que provienen de un lugar de profundo amor y preocupación superíndice 3N por su hija. La situación superíndice 3N de Mehmet Emir o Hayat Benim es particularmente compleja y delicada. Sus celos no son solo los de un hombre enamorado, sino también copyright N los de un padre que ha recuperado a su hija después copyright S de aún más menos os de separación superíndice 3N. Esta combinación superíndice 3N de sentimientos crea una dinámica muy peculiar y a menudo conflictiva. Para Mehmet Emir, Bahar representa la redención superíndice 3N, la oportunidad de reparar los errores del pasado y de construir una familia. Su amor por ella es inmenso y su miedo a perderla lo consume. Sus celos se manifiestan en un deseo de protegerla a toda costa, incluso si eso significa controlarla y alejarla de otros hombres. Recordemos las ocasiones en que ha intentado influir en las decisiones de Bahar, ya sea ofreció copyright dándole oportunidades profesionales o interponió copyright dándose en sus relaciones amorosas. Sus intenciones pueden ser buenas, pero sus acciones a menudo son percibidas como intrusivas y egoístas. Además, la diferencia de edad entre Mehmet Emir y Bahar aún más menos de otra capa de complejidad a sus celos. Se siente responsable de su bienestar y se preocupa por su futuro. Su miedo a que Bahar tome decisiones equivocadas lo lleva a sobreprotegerla y a intentar guiar su camino. Sin embargo, Bahar es una mujer fuerte e independiente que no está dispuesta a renunciar a su libertad ni a vivir bajo las reglas de su padre. Esta tensión superíndice 3N entre el amor paternal y el deseo romántico convierte a Mehmet Emir en un personaje ambiguo y a sus celos en un elemento conflictivo y a menudo destructivo en la trama de Hayat Benim. Pero no todos los celos son iguales. A veces los celos son una herramienta CU superíndice 3 mica que se utiliza para aliviar la tensión superíndice 3N y aún más menos adir un poco de humor a la historia. Un gran ejemplo de esto es Bahar du párrafo en Kiral Kaik. Su personaje Umer y Grados Pliku Párrafoi es un hombre exitoso y seguro de sí mismo, pero cuando se enamora de Defne, vemos que tiene un lado mucho vulnerable. Los celos de Umer son a menudo exagerados y divertidos, y nos muestran que incluso los hombres seguros de sí mismos pueden sentirse inseguros en el amor. Lo que hace que los celos de Umer sean tan encantadores es que nunca son maliciosos.
Siempre estuvo dispuesto a reírse de sí mismo y a reconocer sus propias inseguridades. En Kiral Kaik, los celos de Umer son un reflejo de su propia inmadurez emocional. A pesar de ser un hombre exitoso en los negocios, Umer tiene poca experiencia en el amor y le cuesta expresar sus sentimientos. Sus celos son una forma de lidiar con la incertidumbre y el miedo a perder a Daphne. Recordemos las situaciones en las que Umer espía a Daphne, inventa excusas para estar cerca de ella cuando está con otros hombres o hace comentarios sarcásticos para disimular su envidia. Sus reacciones son a menudo ridículas y provocan la risa del público. Sin embargo, también Copyright N nos muestran que detrás de su fachada de hombre seguro y confiado se esconde un corazón superíndice 3N vulnerable que teme ser rechazado. Lo que diferencia a los celos de Umer de los de otros personajes es su capacidad para reírse de sí mismo y para reconocer sus propias inseguridades. No se toma demasiado en serio y está dispuesto a admitir que a veces se comporta de forma irracional. Esta honestidad y humildad lo hacen a UNMU, en trau más menosable y permiten que el público se identifique con sus sentimientos. Además, la relación superíndice 3N entre Umer y Daphne se basa en la comunicación superíndice 3N abierta y la confianza mutua. A pesar de sus celos, Umer siempre estuvo dispuesto a escuchar a Daphne y a confiar en su juicio. Esta confianza es fundamental para superar los obstáculos y fortalecer su relación superíndice 3N. En resumen, los celos de Umer son un elemento CEU superíndice 3 mico y a la vez conmovedor en Kiral Kaik, que nos muestra que incluso los hombres exitosos pueden sentirse inseguros en el amor y que la clave para superar los celos es la honestidad, la confianza y el sentido del humor. También Copyright N es importante seu más menos hablar que los celos en las novelas turcas a menudo N relacionados con cuestiones de honor y tradición superíndice 3N. En algunas culturas, los celos son vistos como una muestra de amor y protección superíndice 3N, mientras que en otras, son considerados una forma de control y posesión superíndice 3N. Las novelas turcas a menudo exploran estas diferentes perspectivas, y nos muestran CEU superíndice 3mo los celos pueden ser tanto una fuerza positiva como una fuerza destructiva. La influencia de la cultura y la tradición superíndice 3N en la forma en que se representan los celos en las novelas turcas es innegable. En muchas comunidades turcas, el honor familiar y la reputación superíndice 3N de la mujer son considerados valores fundamentales. Los celos en este contexto pueden ser vistos como una forma de proteger estos valores y de demostrar el amor y el compromiso hacia la pareja. Sin embargo, esta visión superíndice 3N puede llevar a situaciones de control y posesión superíndice 3N, en las que la libertad y la autonomía de la mujer se ven limitadas. Las novelas turcas a menudo exploran esta tensión superíndice 3N entre el amor y el control, mostrando las consecuencias negativas de los celos excesivos y la importancia de establecer límites y respetar la individualidad de cada persona. Además, la religión superíndice 3N y las normas sociales también Copyright N influyen en la forma en que se expresan los celos. En algunas comunidades conservadoras, las muestras públicas de afecto pueden ser mal vistas y los celos pueden ser reprimidos o expresados de forma indirecta. En otras comunidades liberales, los celos pueden ser abiertos y aceptados como una parte natural de la relación superíndice 3N. Las novelas turcas a menudo reflejan esta diversidad cultural y nos ofrecen una visión superíndice 3N matizada y compleja de los celos. Por supuesto, no podemos olvidar a los villanos. En muchas novelas turcas, los celos son utilizados como una herramienta por los antagonistas para manipular y controlar a los protagonistas. Estos personajes a menudo usan los celos para sembrar la discordia y destruir relaciones. Un ejemplo claro es en la serie Ethel. Los celos y la traición superíndice 3N son los motores principales de esta historia de venganza. En Ethel, los celos no son solo una emoción superíndice 3N personal, sino una fuerza destructiva que impulsa la venganza y la traición superíndice 3N. Los villanos de la serie utilizan los celos como una herramienta para manipular a los protagonistas, sembrar la discordia y destruir relaciones. Recordemos el personaje de Cengiz, un hombre obsesionado con la idea de que su amigo, Umer, lo ha traicionado y le ha robado a su amada, Eyayan. Sus celos lo consumen y lo llevan a cometer actos terribles, como planear la traición superíndice 3N que enviaru a Umer a la CEU Ercel y lo transformaru en Ecel. Los celos de Cengiz no se basan en el amor verdadero, sino en el egoísmo y el deseo de control. Quiere poseer a Eyayan y no puede soportar la idea de que ella pueda amar a otro hombre.
Sus celos lo ciegan y lo convierten en un monstruo. También copyright N podemos ver la manipulación superíndice 3N de los celos en el personaje de Eyayan, quien utiliza su belleza y su atractivo para controlar a los hombres que la rodean. Ella sabe que Zengiz estuvo obsesionado con ella y utiliza sus celos para manipularlo y lograr sus propios objetivos. Eyayan no ama a Zengiz, pero lo utiliza como una herramienta para obtener poder y seguridad. En Ecel, los celos son una fuerza corrosiva que destruye la confianza, la amistad y el amor. Los villanos de la serie utilizan los celos para sembrar el caos y la destrucción superíndice 3N, mostrando el lado ese oscuro y perverso de esta emoción superíndice 3N. Ahora bien, después copyright S de este recorrido por algunos de los galanes ese posesivos de las novelas turcas, es importante recordar que si bien disfrutamos view copyright dolos en la pantalla, en la vida real los celos excesivos no son nada saludables. Es importante establecer límites y mantener una comunicación superíndice 3N abierta y honesta en nuestras relaciones. Los celos pueden ser un ingrediente interesante en una historia, pero en la vida real, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales. Es crucial distinguir entre los celos leves, que pueden ser una reacción superíndice 3N natural ante la posibilidad de perder a alguien que amamos, y los celos patolus superíndice 3Gicos, que son irracionales, obsesivos y destructivos. Los celos patolus superíndice 3Gicos pueden ser un síntoma de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión superíndice 3N o los trastornos de personalidad. En estos casos, es importante buscar ayuda profesional para aprender a manejar los celos y a construir relaciones sanas y equilibradas. En la vida real, la confianza y el respeto mutuo son la base de cualquier relación superíndice 3N duradera. Es importante comunicarse abiertamente con la pareja, expresar nuestros sentimientos y necesidades, y escuchar sus preocupaciones. También copyright N es importante establecer límites claros y respetar la individualidad de cada persona. Los celos pueden ser una emoción superíndice 3N difícil de manejar, pero con comunicación superíndice 3N, confianza y respeto, es posible superar los obstáculos y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y feliz. Asu que aún lo tienen, un pequeño más menos o vistazo a los celos turcos que nos enamoran. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Fue un placer explorar este tema con ustedes. Para recapitular brevemente, hoy hablamos de CEU superíndice 3 Los celos se manifiestan en los galanes de las novelas turcas, examinando ejemplos como Serkan Bolat, Demir Erendil, Mehmet Emiratan y Umer y Grados Pliku párrafo y vimos que si bien los celos pueden ser atractivos y a veces incluso CEU superíndice 3 micos en la ficción superíndice 3N, es importante recordar que en la vida real la confianza y el respeto son esenciales para una relación superíndice 3N sana. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por estar aquí y por compartir su pasión superíndice 3N por las novelas turcas conmigo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. L es su galu, N turco mu, ese celoso favorito. ¿Creen que los celos son una muestra de amor verdadero o una seu más menos al de alerta? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. No sean tímidos. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos emocionantes planeados para ustedes. No se los quiero perder. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias nuevamente por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso lleno de amor y novelas turcas. Adiós superíndice 3S.